Bien, entonces aquí está. Vamos a trabajar, en este caso, la práctica 4, que son catalasas y proteasas, ¿ya? Ahora, esta práctica la vamos a dividir en dos. Primero vamos a hacer las catalasas y después las proteasas, ¿ya? El día de hoy entonces las catalasas, pero vamos a hacer la presentación de un informe para las catalasas y otro para las proteasas, ¿ya? Eso ya les estoy aclarando ahora, ¿no? Para que no quede la duda en relación a eso. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos la información de las catalasas y las proteasas, ¿no? Están de ambas, pero solamente las catalasas vamos a trabajar. Aquí hay el formato para la presentación del informe de las catalasas. Aquí tienen que subir el informe a la próxima clase y su ficha, ¿no? Entonces ahí está todo lo que necesitamos para terminar lo que sería presentar y terminar lo que son solamente las catalasas. En el caso de las proteasas, les vuelvo a repetir la siguiente clase, no la subsiguiente. Entonces estoy ingresando la información que tenemos para lo que son las catalasas y las proteasas. Fíjense, están las dos, pero vamos a trabajar esta primera parte, ¿sí? Entonces aquí tenemos las catalasas. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a estas prácticas que les decía, ¿no? Que vamos a ir desarrollando algunas enzimas. El día lunes, en la parte teórica, vamos a realizar el tema que se llama nomenclatura y clasificación de las enzimas, ¿ya? Vamos a complementar justamente lo que estamos haciendo en la parte teórica con eso que es en la parte práctica. Nosotros anteriormente hemos hecho una clasificación. Esa clasificación estaba relacionada a su estructura, donde hemos determinado que la clasificación es enzimas simples y enzimas conjugadas. Ahora vamos a hacer una clasificación de acuerdo a la función que cumplen las enzimas, ¿sí? Su función catalítica específicamente. Entonces, dentro de esa clasificación son 6 grupos que vamos a desarrollar, ya en la teoría. Y en la práctica vamos a ir viendo algunas de esa clasificación que vamos a hacer, les vuelvo a repetir, el día lunes. Ahora, tenemos estas enzimas que son las catalasas que cumplen una función de oxidorreducción, ¿sí? Esa es su función específica de las catalasas. ¿Alguna de ustedes ha escuchado sobre las catalasas? ¿Qué tipo de enzima es? ¿Qué función cumple? Tal vez han escuchado. ¿Han ya visto algo sobre esta enzima catalasa? ¿Nadie? Bien. Bien, vamos a ver entonces. En cuanto a esta enzima, bueno, nosotros, primero para que se entienda mejor, nosotros en nuestro organismo sabemos que tenemos dentro del mismo una función o un metabolismo celular, ¿sí? Estas células o este metabolismo celular, en algunos, dependiendo de ciertas condiciones en las que se encuentra nuestro cuerpo, empieza a producir especies químicas muy reactivas o compuestos tóxicos. Nuestro cuerpo empieza a producir eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen las catalasas? Las catalasas lo que van a hacer es justamente cumplir el papel vital en el metabolismo de eliminar las especies altamente reactivas del oxígeno, como es el caso del peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es el ejemplo principal justamente para poder entender a qué se refiere la función de las catalasas. Por lo tanto, nosotros producimos estos compuestos, que ya vamos a ver específicamente cuáles son, y son perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Como ejemplo. Ahora, efectivamente, estas catalasas se pueden encontrar en diferentes fuentes. Se pueden encontrar en fuentes de origen animal, vegetal y microbiano también. En la práctica, en la parte del procedimiento, vamos a utilizar diferentes muestras para ver en cuál se encuentra en mayor cantidad. Pero cuando hablamos de nuestro organismo, las catalasas se encuentran en mayor cantidad en el hígado y en el riñón. En menor cantidad o casi nada en el sistema nervioso, por decirlo, ¿no? Entonces, en nuestro organismo tenemos presente las catalasas. Ahora, en cuanto a lo que les decía, por lo tanto, nuestro organismo por diferentes motivos produce sustancias
que van a llegar a ser tóxicas y las catalasas nos ayudan a prevenirlas, no a prevenirlas, a eliminarlas, mejor dicho. Ahora, en este video que les voy a mostrar, vamos a ver dónde se encuentran las catalasas, ¿ya? Y les voy a preguntar, así es que es un video bastante cortito, pero justamente nos explica ciertas características de estructura química de las catalasas, nos explica su función de las catalasas y nos explica dónde se encuentran las catalasas, ¿ya? Porque esta información es importante para que podamos hacer la práctica, ¿no? Tenemos que saber qué función cumplen las catalasas, cuál es su sustrato, cuál es el producto que se obtiene cuando las catalasas cumplen su función catalítica, y en relación a eso, esta información la vamos a poder utilizar para después entender el procedimiento y posteriormente realizar nuestro informe, ¿ya? Bien, entonces, un ratito voy a dejar de compartir para volver a compartir con ustedes con el audio. Si es que sucediera algo que no se escucha o algo me dicen. Los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas simples limitadas por membrana y caracterizadas por el alto contenido de enzimas oxidativas. Durante los procesos biológicos y en el constante intercambio con el medio, las células generan sustancias químicas conocidas como radicales libres que se caracterizan por presentar un electrón desapareado y por ser muy reactivas. De todos ellos, resultan de gran interés los derivados del oxígeno. Todos los radicales libres están implicados en el daño celular. En el organismo existe un sistema de protección antioxidante formado por enzimas y compuestos de bajo peso molecular. Una de estas enzimas de protección y, en consecuencia, responsable del mantenimiento del balance oxidante-antioxidante es la catalasa. Es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza y ampliamente distribuida en el organismo humano. En la célula la encontramos en las mitocondrias y en los peroxisomas, aunque su actividad varía dependiendo del tejido, siendo elevada en el hígado y los riñones, más baja en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. La catalasa es un tetrámero formado por 4 subunidades iguales, cada monómero posee un grupo prostético hemo en el centro activo. La catalasa presenta 2 funciones, la catalítica y la peroxidativa. Bien, entonces eso. ¿Alguien ha tenido algún problema en escuchar el video? ¿Se ha escuchado, bueno, lo han podido escuchar bien o no? Si me dicen, por favor. Jennifer, Ingeniero, ¿me volvería a poner de nuevo, por favor? Lady, ¿no las escuchó bien? No. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, les vuelvo a repetir, es identificar dónde se encuentran las catalasas, ¿ya? ¿Cuál es la estructura química de las catalasas? ¿Y cuál es su función? ¿No? Que eso explica en el video. Entonces, vamos a volver a colocarlo. Los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas simples limitadas por membrana y caracterizadas por el alto contenido de enzimas oxidativas. Durante los procesos biológicos y en el constante intercambio con el medio, las células generan sustancias químicas conocidas como radicales libres que se caracterizan por presentar un electrón desapareado y por ser muy reactivas. De todos ellos, resultan de gran interés los derivados del oxígeno. Todos los radicales libres están implicados en el daño celular. En el organismo existe un sistema de protección antioxidante formado por enzimas y compuestos de bajo peso molecular. Una de estas enzimas de protección y, en consecuencia, responsable del mantenimiento del balance oxidante-antioxidante es la catalasa. Es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza y ampliamente distribuida en el organismo humano. En la célula la encontramos en las mitocondrias y en los peroxisomas, aunque su actividad varía dependiendo del tejido, siendo elevada en el hígado y los riñones, más baja en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. La catalasa es un tetrámero formado por 4 subunidades iguales, cada monómero posee un grupo prostético hemo en el centro activo. La catalasa presenta 2 funciones, la catalítica y la peroxidativa.
Bien, eso, ¿no? Ahora, ¿dónde entonces se encuentran las catalasas? A ver, ¿quién me dice? Sí, dime, Erika. Lo que he escuchado se encuentran en abundancia en el cuerpo. Las catalasas están distribuidas en la célula, podemos encontrar en la mitocondria, también en el hígado y en el riñón. Exacto, Eso ¿no? sí. Sí, Sí. muy bien. En mayor cantidad se dan así. Bien, a ver, ¿quién me puede decir qué son los radicales libres? A ver, Karen. Doctora, ¿Qué son los radicales libres? Que vemos en el no he video. entendido muy bien. ¿Cómo? A ver, Jenny. Lisa, ¿yo puedo decir? Mayra, ¿no? Sí. Sí, son moléculas inestables que se Ya. elaboran en el metabolismo normal de Ujú. las células. Eso. Exacto. Ahora, estos radicales libres, que justamente los muestro El oxígeno. parte del video, que son todas estas. Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo? Cuando nosotros estamos expuestos a ciertas condiciones, ya sea por los alimentos o a ciertos medios donde existe demasiada contaminación, como metales, el humo del tabaco, contaminación atmosférica. Les vuelvo a repetir, la misma alimentación que tenemos, que no es una buena alimentación, obviamente, el estrés y demás, entonces nuestro cuerpo empieza a producir radicales libres, ¿no? Estos radicales libres son compuestos que son inestables y por lo tanto necesitan unirse a otro compuesto lo más rápido posible. Entonces, al lograr eso, va dando lugar a sustancias tóxicas en nuestro organismo, ¿no? A estas sustancias perjudiciales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las catalasas? Dan lugar a poder eliminar esos radicales libres y evitarlo por medio de la función que ellos cumplen, que justamente es esta función de oxidorreducción, ¿sí? Bien, a ver eso. Luego, a ver, ¿qué han comprendido sobre lo que es la estructura de las catalasas, ¿no? Que justamente está en esta parte que explican. A ver. Bueno, ha hablado Mayra. Rieni, ¿qué dices tú? ¿Qué te acuerdas de lo que han hablado sobre la estructura química de las catalasas, Rieni? Lía. ¿No? Jenny. No le presté mucha atención a esa página de ingeniera. Bueno, tenemos que prestar atención obviamente a todo el video, como les había dicho, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la estructura de lo que es las catalasas, llegan a tener una estructura cuaternaria, ¿no? Está diciendo que tenemos 4 polímeros que van a ir conformando, polímeros iguales, que van a contener cada uno de ellos un centro activo, ¿no? Ahora, en relación a eso, van a cumplir esta función catalítica. Ahora, vamos a hablar un poquito más de esa función catalítica que tenemos aquí, que es, bueno, como habíamos dicho, la catalasa lo que va a hacer es justamente convertir estas moléculas de peróxido, ¿no?, en agua y oxígeno. Esa es la reacción principal, es la función. Es por eso que es una función
de oxidorreducción, ¿no? Que va a cumplir en este caso las catalasas, que en la parte teórica también la vamos a desarrollar de forma más profunda, ¿ya? Ahora, en cuanto a esta función y a las características que comprenden las catalasas, también se pueden utilizar en medios, en relación a la medicina, para medios terapéuticos, ¿no? Dependiendo de algún tipo de enfermedad específicamente, donde está produciendo la presencia de demasiados radicales libres, entonces se puede hacer un tratamiento con las catalasas. Eso desde lo que es la biomedicina. También las catalasas las podemos utilizar en diferentes industrias alimentarias. Perdón, en diferentes industrias. Y en este caso estoy dando un ejemplo de lo que es una industria alimentaria. Como hemos dicho, al producir esta función de oxidorreducción, los alimentos tienden a oxidarse con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de un alimento que tiene una gran cantidad de lípidos, sabemos que con el tiempo estos van a sufrir una oxidación y van a enranciarse con el tiempo. Se van a oxidar y se van a enranciar. Va a cambiar su sabor, su olor, el color del alimento. Entonces ahí es donde podemos utilizar las catalasas. Ahora aquí como ejemplo, una de las dos catalasas que se han utilizado, que es la glucosa oxidasa y el superóxido dismutasa, son dos enzimas que se han utilizado justamente para evitar la oxidación de los alimentos y conservarlos durante más tiempo. Y en esta investigación que se ha hecho, la glucosa oxidasa es la que ha cumplido con una función mucho más completa en evitar que el alimento se oxide, que cambie, ¿no? A ver, un ejemplo para que se entienda mejor es el caso de la manzana. Cuando nosotros pelamos la manzana se oxida, ¿no es cierto? Rápidamente y se va oscureciendo. Esa es una reacción de oxidación, donde se van presentando esos radicales libres y se unen a moléculas de oxígeno y empieza a oxidarse. Entonces, cuando nosotros utilizamos la catalasa, lo que podemos hacer es disminuir esa oxidación, evitar que suceda esa oxidación, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esas son las características en cuanto a función, estructura y dónde se encuentran. Dentro de la célula, como Erika ha nombrado bien, se encuentra en las mitocondrias, ¿no? Es ahí donde se encuentran alojadas y es ahí donde van a cumplir esta función de oxidorreducción. Hemos dicho también que en el organismo se encuentra en mayor cantidad en el hígado y en el riñón, ¿sí? Y obviamente en otro tipo de tejidos, pero en menor cantidad y casi nada se podría decir en el sistema nervioso, cuando hablamos dentro de nuestro organismo. Bien, hasta aquí. ¿Se ha entendido o alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver el video, ¿no? Que comprende en este caso a las catalasas, perdón. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en cuanto al video? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mostrar 3 etapas, ¿ya? En la que ustedes en una tienen que identificar de las muestras que se utilizan, cuál contiene mayor cantidad de catalasas. Uno es eso, tienen que identificar cuál de las muestras que se utilizan en la práctica contiene mayor cantidad de catalasas. El segundo es, tienen que identificar cuál es el pH óptimo de las catalasas. ¿Sí? Ese es el segundo. El tercero es identificar cuál es la temperatura óptima de las catalasas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo se va a plantear cada uno de los procedimientos, se tiene que ir considerando el por qué. ¿Ya? Siempre tenemos que tratar de ser muy analíticos con respecto a todo lo que estamos aprendiendo. ¿A qué me refiero? De preguntar por qué. ¿Por qué este es su pH óptimo? ¿Por qué esta es la muestra que contiene mayor cantidad de catalasas? ¿Por qué es su temperatura óptima? ¿No? Preguntarnos. Y en el procedimiento se explica cuáles son las características que nos permiten identificar como un pH óptimo, una temperatura óptima o una muestra que contiene mayor cantidad de catalasas. ¿Ya? Entonces, de esa forma estoy separando lo que ustedes tienen que ir identificando y tienen que ir respondiendo con respecto a lo que se está haciendo
en el procedimiento. Antes de empezar, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a empezar entonces. Muy buenos días. La actividad practicada hoy es la determinación de la actividad enzimática de la catalasa, para lo cual vamos a utilizar los agentes reactivos peróxido de hidrógeno a 3%, buffer de pH 4, buffer de pH 7 y buffer de pH 10. Dentro de los materiales vamos a utilizar una plancha de calentamiento y agitación, vaso de precipitados, bisturí, espátula, tubos de ensayo, y vamos a utilizar como muestras, vamos a utilizar los tejidos de fruta como la manzana, de hígado de res y corazón de pollo. Para la primera parte de la práctica vamos a determinar cuál de los tejidos que vamos a utilizar presenta la mayor actividad de la catalasa. Para esto vamos a utilizar 0,5 gramos de manzana, 0,5 gramos de hígado de res y 0,5 gramos de corazón de pollo. Una vez tenemos los tejidos, vamos a agregarle 1 mililitro de peróxido de hidrógeno a cada uno de los tubos de ensayo y vamos a observar la producción de efervescencia, que es debido al oxígeno liberado en la reacción de la catalasa, donde convierte el peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno. Se puede determinar que a simple observación, con una simple inspección, que efectivamente el tejido que presenta mayor actividad de la catalasa es el hígado de res, por lo cual continuaremos los siguientes experimentos con este tejido. Podemos observar que todavía se está dando la producción de oxígeno. Ustedes lo pueden comprobar por esta efervescencia y por este oxígeno que se está produciendo dentro de cada uno de los tubos de ensayo. Recordemos además que las enzimas requieren un pH óptimo para su correcto funcionamiento, debido a las interacciones electrostáticas que se dan dentro de la proteína y que son necesarias para poder mantener la estructura terciaria o cuaternaria de la enzima, lo que va a permitir que cumpla su función adecuadamente. En este caso específico vamos a revisar vamos a determinar cuál de los pHs en los que vamos a trabajar, que es pH 4, pH 7 y pH 10, la enzima tiene una mayor actividad. Recordemos del ejercicio anterior que el tejido que nos dio una mejor actividad enzimática fue el tejido de hígado de res, por lo cual vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con hígado de res para poder hacer nuestras comparaciones. Entonces agregamos 1 mililitro, observen aquí, se encuentra aquí 0,5 gramos de hígado de res, vamos a agregar 1 mililitro de buffer de pH 4, vamos a agregar en el siguiente tubo de ensayo 1 mililitro de buffer de pH 7, y 1 mililitro de buffer pH 10. Vamos a dejarlo allí durante 10 minutos, agitamos para que todo el tejido pueda contener el buffer de pH determinado, y posteriormente a los 10 minutos vamos a hacer el experimento con el peróxido de hidrógeno para determinar en cuál de ellos se produce una mayor efervescencia. Y ahora a los 10 minutos vamos a agregar entonces 1 mililitro de peróxido de hidrógeno en cada
porque se encuentran a pH diferentes y vamos a ver cómo es la producción de oxígeno para comparar la actividad de la catalasa. Como podemos observar, a pH 4 se obtuvo la menor actividad, seguido por pH 10, y el pH óptimo para esta enzima es pH 7. Podemos observar entonces que la efervescencia pH 7 fue mucho mayor. Otra de las características importantes que debemos determinar para la actividad enzimática es la temperatura adecuada o la temperatura óptima, en la cual la proteína o enzima va a ser capaz de trabajar de la mejor manera. Recordemos que a ciertas temperaturas se favorece la desnaturalización de las proteínas, por lo cual la enzima no va a ser capaz de hacer o de realizar su trabajo. Para esta actividad entonces vamos a tomar el tejido, que sigue siendo hígado de res, y además 1 mililitro de peróxido de hidrógeno, que es su sustrato. Vamos a colocarlo a diferentes temperaturas. Una de sus temperaturas es a 0 grados, entonces vamos a dejar tanto el sustrato como el tejido a 0 grados. Vamos a trabajar también a 37 grados, para lo cual vamos a dejar un tubo de ensayo con tejido y con peróxido a dicha temperatura. Y a 92 grados, ¿cuál? Entonces vamos a dejarlo allí durante 10 minutos. Posterior a esto haremos la reacción enzimática. En la determinación de la temperatura óptima para la catalasa, entonces vamos a determinar cómo es su rendimiento, cómo trabaja la catalasa a 90 grados. Se agregó entonces sobre el tejido el sustrato, o sea, peróxido de hidrógeno, y podemos observar que no ocurre ninguna efervescencia en este momento, lo que quiere decir que la enzima fue totalmente desnaturalizada. A 0 grados mantuvimos tanto el tejido como el sustrato a 0 grados durante 10 minutos. Vamos a revisar cómo es la reacción, de la catalasa. Entonces podemos observar que efectivamente se están produciendo efervescencia. Y ahora, a 37 grados, vamos a sacar los tubos del termostato y vamos a observar que ocurre la reacción con el peróxido de hidrógeno. Podemos observar a 37 grados la enzima actúa de la mejor manera posible comparado con las otras temperaturas, es decir que su temperatura óptima es 37 grados. Bien, entonces, esto en cuanto al procedimiento, como les decía. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para poder ver el procedimiento? ¿Milady se pudo ver bien ahora? Sí, ingeniera. Qué bien. ¿Jenny se pudo ver bien? Sí, ingeniera. Bien, entonces les pregunto, bueno, porque han tenido las últimas clases problema con el internet y es importante que se comprenda el procedimiento. ¿Por qué? Porque va a haber posteriormente vamos a poder, mejor dicho, hacer la práctica. Y el procedimiento tiene que estar bien comprendido para que en el momento que entremos al laboratorio, efectivamente vamos a trabajar con otras muestras, pero va a ser el mismo procedimiento para identificar pH óptimo, muestra que comprenda mayor cantidad de catalasas, temperatura óptima, etc. ¿Ya? Ahora,
En cuanto a lo que es el procedimiento, como les decía, sí es una parte bastante importante para que después lo podamos hacer en el laboratorio. A ver, ¿quién me explica el procedimiento para identificar la temperatura óptima? Karen. Karen, ¿estás? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Nos explicas, por favor, el procedimiento para la determinación de la temperatura óptima? Doctora, le escucho entrecortado, es que mi internet está bien lento. Me está haciendo pasar wifi del celular de mi mamá porque no se han cortado el wifi. Ya, por eso preguntaba hace un momento si tenían problemas, ¿no? Dice, a ver, Sí, no, doctora, ya- está bien lento mi internet, pero voy a volver a escuchar la clase después de esta para hacer mi práctica. Ya. Lisa, ¿cuál era su pregunta? Disculpe, no la escucho, no tengo mucha señal. El procedimiento de la temperatura óptima. Lía, me decías. ya. Primero vamos a poner el hígado de res a 3 tubos, que uno va a ser en temperatura 90 grados, el otro a 0 grados y el otro a 37 grados. Y vamos a esperar como 10 minutos. Y después vamos a agregar 1 ml de peróxido de sodio y vamos a observar. Y en el 90% no tuvo ninguna presencia, fue desnaturalizada, y en el 0 se produce poquito. Y en el 37 fue su temperatura óptima.